Durante 28 años, Colombia no existió en los mundiales, eliminación tras eliminación, siempre cerca, siempre al borde, siempre quedándose un paso. Generaciones que lo intentaron y no alcanzaron, hasta que en 1990 una generación rompió esa ausencia. No solo para hacer historia, pero también para poner los primeros peldaños de una nueva era futbolística. Italia 90 fue un mundial bastante complicado y particular. De hecho, esto se define muy bien, viendo que este es el mundial con menor promedio de gol de toda la historia de los mundiales. Esto se debe a que se empezó a mostrar un fútbol mucho más físico, cortado. Fue un mundial en el cual hubo muchísimas faltas y en el cual realmente se jugó muy poco tiempo, ya que fue interrumpido muchas veces por todas estas complicaciones. Y en este contexto rígido y táctico, una Colombia muy creativa y muy diferente volvió al mundial después de 30 años de ausencia. El camino al mundial había iniciado un año antes, en agosto de 1989, donde se empezaron las eliminatorias para el mundial de 1990. En esta ocasión a Colombia le tocó contra Paraguay y contra Ecuador, en un triangular el cual el primero del grupo, y dependiendo de los puntos que tendría, clasificaría directamente o al repechaje al mundial. Estas eliminatorias fueron marcadas por mucho choque, por enfrentamientos bastante fuertes, donde incluso en varias ocasiones la policía tuvo que intervenir, y el partido decisivo llegó el 17 de septiembre de 1989, cuando Colombia enfrentaba a Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Este partido quedó 2-1, con el cual ratificó ser el líder de este triangular y ganarse un puesto en el repechaje continental. Además de esto, una gran figura de estas eliminatorias fue Arnoldo Iguarán, quien fue el goleador y marcó 4 goles en estas ediciones de las eliminatorias que nos permitieron volver a un mundial después de más de 30 años. Pero Colombia aún tenía un obstáculo que vencer, y era el repechaje continental, el cual le tocó contra Israel. El primer partido se dio en Barranquilla, el cual quedó 1-0 con un recordado gol de Uzurriaga después de una buena jugada colectiva con el bendito Fajardo. En la vuelta el partido fue mucho más cerrado, físico y pues mucho más tácticos, ambos protegiéndose mucho porque sabían que un gol podía terminar el partido en cualquier momento. Este partido quedó 0-0, donde Colombia no fue tan estelar, pero fue tácticamente firme, lo cual le permitió nuevamente el paso al mundial. El grupo del mundial no fue sencillo, fue contra Alemania Federal, quien próximamente en este mismo mundial iba a ser campeona, Yugoslavia, una vieja conocida que ya nos había ganado en el 62 y que además tenía mucha experiencia a nivel de mundiales, y Emiratos Árabes Unidos, que muy bien podía ser la debutante, pero aún así pues siempre había que tener cuidado con los países que recién llegaban a este mundial. El debut fue contra Emiratos Árabes. Colombia sabía que no podía fallar contra este equipo, ya que le quedaba Yugoslavia y Alemania después de este partido. Se jugó como una final, pero no por la intensidad, sino porque fue un partido muy táctico, con mucha paciencia y mucho control. Se arriesgó muy poco, pero al minuto 51, Bernardo Redín abrió el marcador tras una gran habilitación de Leonel Álvarez. Y cuando Emiratos Árabes se volcó al ataque, el golpe final llegó al minuto 85 con un contragolpe perfecto. El Pío Valderrama hizo un golazo fuera del área tras un gran pase de la Gambetta Estrada. Ese día en el país hubo mucha euforia, pues fue el primer partido que ganó Colombia en la historia de los mundiales, ya que recordemos que en 1962 quedaron 4-4 contra la Unión Soviética, 2-1 perdió contra Uruguay y perdió 5-0 contra Yugoslavia. Pero esta selección no solo era una casualidad de jugadores, sino que tenía una identidad muy marcada desde el banco, pues Francisco Pacho Maturana era quien los dirigía. Este técnico no construyó un equipo para defenderse, sino para jugar, para salir del fondo con la pelota en los pies y arriesgarse lo que fuese necesario para mostrar un buen fútbol. Maturana, fiel a su base, nos mostró un 11 que fue recurrente en todos los partidos, de pronto con algunas modificaciones muy pequeñas, pero estos jugadores fueron René el Loco Higuita, un arquero que se caracterizaba mucho por su juego de pies; el gran Andrés Escobar, defensor, que en ese momento era uno de los 2 jugadores que solamente militaban fuera del país, ya que él estaba en el Young Boys de Suiza. Andrés lo complementaba Gildardo Gómez, el Chonto Herrera y Coroncoro Perea en defensa. En el medio, un poco más adelantados, contábamos con Barrabás Gómez, Leonel Álvarez. Como creativo teníamos a Carlos El Pío Valderrama, Bernardo Redín y más adelante a Freddy Rincón y Arnoldo Iguarán. Como les decía, la gran base de este equipo militaba en el fútbol nacional, de hecho la gran mayoría en Atlético Nacional. Además de estos, 2 jugadores jugaban en el exterior, el cual era Andrés Escobar en el Young Boys de Suiza y el Pío Valderrama en Montpellier de Francia. El segundo partido fue ante la vieja conocida Yugoslavia, un encuentro cerrado, físico y bastante incómodo, fiel al espíritu de, como les comentaba antes, del Mundial de Italia 90. El gol llegó tardío, al minuto 76, obra de Davor Josic. Colombia no se descompuso y siguió compitiendo.
Al minuto 80 el guardameta Guita tapó un penal, pero eso no fue suficiente para la caída de Colombia. Todo se definía ante Alemania Federal, un equipo muy fuerte y candidato absoluto para ser campeón mundial. En este equipo, comandado por Lothar Matthaus y con otros jugadores como Boller y Littbarski, fue un partido muy complicado, pero Colombia no se escondió. Apostó por el desequilibrio y ahí apareció la figura de la Gambetta Estrada desbordando una y otra vez, incomodando una defensa alemana que no esperaba ese atrevimiento. Valderrama, golpeado tras recibir un promedio de 8 faltas por partido en el torneo, siguió jugando, no solo por terquedad, sino porque su presencia ordenaba todo. Fue un partido muy difícil, donde sí se dio mucho juego, se dio mucha profundidad, pero también se dio mucho golpe y mucho roce, tanto así que el pibe recibió un golpe muy fuerte en el tobillo, del cual todos pensaban que iba a salir de cambio, pero él prefirió quedarse en la cancha y resistir. Colombia en varios momentos del partido fue muy superior a Alemania, pero ellos tampoco se escondían, proponían mucho juego y con un lúcido Lothar Matthaus ya habían tenido bastantes ocasiones de gol, incluso un travesaño de este mismo jugador. Y cuando ya parecía inevitable el empate y la clasificación de ambos equipos a octavos de final, al minuto 88 Littbarski marcó el 1-0 y el mundial parecía escaparse otra vez. Nuevamente todos caímos y el silencio se hizo. Pero Colombia no traicionó su idea, esa idea implantada por Pacho Maturana, y en la última jugada salió limpia desde el fondo. El bendito Fajardo dio un pase a Valderrama, el cual golpeado por el peso de los últimos partidos recibió, y en el momento donde las leyendas son determinantes, levantó la cabeza y filtró un pase justo. Freddy Rincón apareció y marcó por debajo de las piernas el gol al arquero Ingmar al minuto 91. Fue un gol histórico, fue una clasificación y fue el instante en que Colombia dejó de ser espectadora. Después de la euforia de este partido histórico y este marcador que nos clasificaba por primera vez a octavos de final de un mundial, Colombia tenía que seguir compitiendo y de hecho le tocaba con un rival bastante fuerte, Camerún, los Leones Indomables. Un equipo físico, fuerte e intenso que ya había sacudido el mundial desde el primer partido, pues lo habían ganado Argentina, quien era el actual campeón mundial, y con esto pasaron primeros de grupos. No hubo espacios ni ritmo sostenido, cada avance colombiano se apagaba con el choque. Aún así, Colombia tuvo una ocasión clara, Freddy Rincón estrelló un tiro libre en el palo, pero aún así los 90 minutos terminaron sin goles, y este tiempo no bastó para designar un ganador. Con el desgaste a flor de piel, no solo en estado físico, sino también muscular de tantos golpes, a este momento Camerún ya había realizado 29 faltas cuando inició la prórroga del partido. Esto fue un reflejo de un partido áspero y extenuante, pero en el tiempo extra los detalles definieron todo. Después de diferentes ocasiones por ambos equipos y muchas faltas, al minuto 106, Roger Mila se escapa de los defensores centrales, pasa al lado de Leonel Álvarez por una patada que no llegó a unos cuantos centímetros y marca un golazo en la escuadra del guardameta René Guita. Con esto se convirtió en el jugador más longevo en marcar un gol, con 38 años hasta ese momento, ya que él mismo rompería ese récord 4 años después en Estados Unidos 94. Tan solo 3 minutos más tarde llegó un gol que golpeó a toda una nación, pues tras un error de René Guita en la salida, al intentar regatear a Roger Mila, este no perdonó, recuperó el balón y definió solo ante el arco. Colombia no se rindió, al 116 Bernardo Redín descontó luego una gran pared con Carlos Valderrama, que ya sea perdiendo, empatando, ganando, lesionado o de cualquier manera, era el jugador que manejaba los hilos de este gran equipo. El tiempo no alcanzó, Colombia se quedó sin respuestas, no por falta de ideas, sino porque el reloj ya no alcanzaba. El sueño terminó ahí, en silencio, en el momento justo cuando este equipo mostraba lo mejor de ellos y que sentían que este mundial iba a ser una gran hazaña. Italia 90 fue el primer mundial donde Colombia llegó a los octavos de final. No nos llevamos la copa, pero por primera vez avanzamos de fase de grupos, mostramos una identidad muy clara, con jugadores muy capaces, y por primera vez Colombia levantó la cabeza y dijo que estaba presente en los mundiales. Si llegaste hasta aquí sería de gran ayuda que te suscribas a mi canal, a La Prórroga, que adicionalmente a esto le puedas dar like o compartir, de esta manera puedo seguir generando este tipo de contenido. Además, aquí te dejo el video del Mundial de 1962 por si no lo has visto. Recuerda que la idea es seguir con el resto de los mundiales hasta llegar a la actualidad y a nuestra cita mundialista en el 2026.